En la reunión de amigos, la amiga de infancia de mi novio, Emilia, también estaba presente. Miró la mesa llena de comida que yo había pedido, frunció el ceño y le dijo a mi novio: «Miguel, sabes que no me gustan las cosas ácidas». Sin pensarlo 2 veces, mi novio llamó al mesero y pidió cambiar los platos. Todos quedaron impactados, mirándome como si esperaran que explotara. En lugar de eso, levanté mi copa y bromeé: «Vaya, los amigos de infancia realmente se quedan pegados, ¿no? ¿Debería llamar ya al organizador de la boda?». Emilia acababa de graduarse de la universidad y se había mudado a la Ciudad de México, donde yo vivía. En ese momento tuve un ataque agudo de apendicitis y necesité una cirugía. Como alguien tenía que firmar el consentimiento para la operación, mi novio, Miguel Jiménez, recibió una llamada. Era Emilia. Dijo que había llegado temprano y estaba en el aeropuerto, sin saber cómo salir de ahí, y necesitaba que Miguel fuera a buscarla. Miguel dejó la pluma, le pidió a la enfermera que se encargara del formulario de consentimiento, y salió apresurado. Yo me retorcía de dolor viéndolo correr y cerré los ojos resignada. Cuando desperté después de la cirugía, miré mi celular. Emilia había publicado un estado con una selfie haciendo un puchero y una foto accidental del brazo de Miguel mientras conducía. La leyenda decía: «Siempre supe que Miguelito sería mi amor». Miguel le dio me gusta a la publicación y comentó: «Claro, siempre estuve contigo». Dejé el celular a un lado y cerré los ojos nuevamente. Miguel apareció en mi habitación del hospital hasta el día siguiente. Trajo un ramo de flores, intentando sorprenderme, diciendo: «Tata, ¿no son hermosas? ¿Te gustaron?». Soportando el dolor, lo miré sin expresión. Él fingió que nada había pasado y continuó: «Son rosas magenta Floyd, tus favoritas». Tuve que buscar en varias florerías para encontrarlas. Le señalé que mis favoritas eran las rosas ámbar. Las Floyd eran las favoritas de Emilia. «¿Qué?», Miguel dijo con una risa incómoda. «Bueno, son todas rosas, ¿no? Son bonitas. Y seguro que te gustarán también». Estaba demasiado cansada para discutir y giré la cabeza para descansar. En el pasado habría discutido en situaciones como esa. Él siempre decía: «Emilia es como una hermana para mí. Crecimos juntos. No pasa nada. Y si pasara, habría ocurrido mucho antes de que tú aparecieras». Sí, fui yo quien persiguió a Miguel. Nos conocimos en la universidad y coincidimos durante una presentación cultural en el 2º año. Verlo en el escenario tocando el piano, tan elegante y gentil, me conquistó de inmediato. Tomé la iniciativa de acercarme a él, y después de casi 6 meses, finalmente accedió a darle una oportunidad a lo nuestro. Éramos felices por mucho tiempo, hasta que nos graduamos. Aproximadamente 1 año y medio después, en el día de la graduación, Emilia llegó desde otra ciudad, cargando un ramo de flores y llamando cariñosamente a Miguel Migui a cada oportunidad, celebrando su logro. Desde ese día comenzaron las discusiones interminables entre Miguel y yo. Todo por Emilia. Después de 1 año de peleas, me di cuenta de que estaba agotada. O tal vez me había acostumbrado al hecho de que siempre habría una Emilia entre Miguel y yo. Ya no tenía fuerzas para molestarme. En el pasado, lloraba durante toda la noche, con el corazón roto, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. No podía aceptar que el hombre que había perseguido y amado por tanto tiempo enfocara toda su atención en una amiga de infancia a la que apenas veía una vez al año. Ahora puedo pasar por una cirugía sola y soportar el dolor cuando se va la anestesia. Ver a Miguel con las flores que le gustan a Emilia apenas me afecta, como si la persona frente a mí no fuera el novio que tanto amé, sino simplemente un desconocido más. Unos días después de salir del hospital, Emilia apareció en mi casa. Se paró frente a mí con una canasta de frutas, luciendo ligeramente arrepentida, y dijo: «Juliana, perdóname por el otro día. Ese aeropuerto es tan grande, estuve dando vueltas y no podía encontrar la salida, así que tuve que pedirle a Migui que me recogiera. No hace falta disculparte. Emilia, creo que ha quedado muy claro cuáles son las prioridades de cada uno». Intentó esbozar una sonrisa educada, pero su incomodidad era evidente. Emilia colocó la canasta de frutas en la mesa y empezó a hablar sobre cómo Miguel había sido un ángel al ayudarla, pero yo ya no escuchaba. Mi mente estaba ocupada con la certeza de que, por más que lo intentara, siempre seríamos 3 en cualquier situación: yo, Miguel y Emilia. Ese momento fue decisivo. Al verla ahí intentando suavizar el malestar que ella misma había creado, algo dentro de mí se cristalizó. No era rabia, ni tristeza, solo una certeza. Era hora de cerrar ese ciclo. Miguel siempre ha sido bueno cuidando a quienes considera importantes, dije, levantándome con calma. Espero que ustedes dos sigan apoyándose así. Yo, sinceramente, estoy cansada de intentar competir por algo que debería ser simple. Salí de la sala antes de que pudiera responder. Mientras subía las escaleras, escuché la voz de Miguel en la puerta.
probablemente saludando a Emilia. Cerré la puerta de la habitación, tomé mi maleta y empecé a guardar mis cosas. En ese instante, decidí que merecía algo mejor, algo que no tuviera que compartir. Sentada en mi sala, con la cesta de frutas que Emilia había dejado en la mesa, miré por la ventana con la mente en blanco. Había llegado al límite. Miguel y Emilia parecían más unidos que nunca, mientras yo me hundía en un vacío de decepción. Sin embargo, algo en mí comenzó a cambiar. Quizá era la resignación transformándose en coraje, o el cansancio dando paso a una determinación que jamás había sentido. Unos días después, recibí una llamada inesperada. Era Sofía, una amiga de la universidad con quien había perdido contacto. Nos encontramos para un café en un lujoso restaurante en el corazón de Ciudad de México. Sofía siempre había sido ambiciosa, pero no me esperaba lo que estaba a punto de contarme. ¿Sabías que ahora soy socia de una de las firmas de consultoría más grandes del país?, dijo con una sonrisa triunfal. Sorprendida, asentí. Mientras conversábamos, no pude evitar compartirle algo de mi situación. Hablé de Miguel, de Emilia y de cómo parecía que siempre estaba en segundo lugar en mi propia relación. A medida que las palabras salían de mi boca, algo en su mirada cambió. Juliana, no tienes por qué soportar eso, dijo finalmente. Si quieres darle la vuelta a la situación, puedo ayudarte. Tengo recursos, contactos, incluso un equipo de investigadores si es necesario. La idea me dejó sin aliento, pero Sofía continuó, esta vez más seria. Miguel y Emilia no son intocables. Nadie lo es. Si decides hacer algo, haremos que valga la pena. Pero primero necesitas un plan. Ese encuentro fue el inicio de algo que cambiaría mi vida para siempre. Con Sofía a mi lado, comencé a recopilar información. Durante semanas, contraté discretamente a un investigador privado, alguien que no dejara huella de su trabajo. Descubrí que Miguel tenía serios problemas financieros, deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales y hasta un litigio en curso con un antiguo socio de negocios. La imagen del hombre perfecto comenzaba a desmoronarse. Por otro lado, Emilia no era tan intachable como parecía. Resultaba que su nueva vida en Ciudad de México no se había construido únicamente a base de mérito. Había rumores de que había manipulado y utilizado a varias personas para conseguir su puesto en una reconocida agencia de publicidad. Incluso se decía que un ex compañero de trabajo había renunciado debido a las acusaciones de acoso laboral en su contra. Cada pieza de información era un golpe para mi visión de ellos. El hombre que una vez había idolatrado no era más que un cobarde, y su amiga de la infancia, una oportunista dispuesta a cualquier cosa por avanzar. Una noche, mientras revisaba la última entrega del investigador, Sofía me llamó. ¿Lista para la próxima etapa?, preguntó. Sí, ¿qué tienes en mente?, respondí, decidida. Vamos a exponerlos, pero no puede ser algo simple. Necesitamos el momento perfecto, el lugar adecuado y, lo más importante, un impacto que nadie pueda ignorar. El plan comenzó a tomar forma. Organizaríamos un evento benéfico en el que Sofía sería la anfitriona y yo sería presentada como una colaboradora clave. Miguel y Emilia, por supuesto, estarían invitados. Pero lo que ellos no sabían era que el evento serviría como escenario para revelar sus secretos al público. Durante las semanas previas, afinamos cada detalle. Sofía utilizó su red de contactos para asegurarse de que los medios estuvieran presentes, y yo trabajé en mi apariencia y mi discurso, preparándome para el gran enfrentamiento. Finalmente, llegó el día del evento. Vestida con un elegante vestido rojo y un maquillaje impecable, me paré frente al espejo. No era la misma Juliana que había soportado desplantes y desprecios. Era alguien nuevo, alguien que sabía lo que merecía. La sala del evento estaba llena de empresarios, periodistas y figuras públicas. Miguel y Emilia llegaron juntos, como siempre. Miguel me lanzó una mirada de sorpresa y luego una sonrisa nerviosa. Juliana, no esperaba verte aquí, dijo mientras me besaba en la mejilla. Siempre hay sorpresas, ¿no crees, Miguel? Respondí con una sonrisa que ocultaba todo lo que estaba a punto de suceder. La noche avanzó entre discursos y presentaciones hasta que llegó mi turno de hablar. Subí al escenario, con las luces enfocadas en mí. Buenas noches a todos, comencé. Es un honor estar aquí esta noche, rodeada de personas tan destacadas. Pero antes de continuar, quiero compartir algo que he aprendido recientemente. La verdad siempre sale a la luz, aunque algunos intenten ocultarla. Las palabras eran simples, pero la tensión en la sala era palpable. Desde el escenario vi cómo Miguel y Emilia se removían incómodos en sus asientos. Antes de que pudiera continuar, el sonido de mi teléfono vibrando en mi bolsillo me detuvo. Lo saqué disimuladamente y vi un mensaje de Sofía. No lo creerás. Emilia acaba de intentar vender una información sobre ti a un periodista presente en el evento. Tengo pruebas. Nos vemos tras tu discurso. Guardé el teléfono y continué con una sonrisa.
Lo que había empezado como una batalla por recuperar mi dignidad estaba a punto de volverse mucho más personal. Después de la noche del evento, me sentí fortalecida. Ver a Miguel y Emilia incómodos bajo las luces de la verdad había sido solo el comienzo. Ahora era el momento de algo más grande, algo que no solo sacudiera sus egos, sino sus vidas por completo. La información que Sofía me proporcionó esa noche fue una revelación. Emilia no solo había intentado vender datos sobre mí al periodista, sino que también había usado influencias poco éticas para mantenerse en su posición actual. Pero más interesante aún, descubrimos que Miguel estaba tambaleándose en su trabajo. Era gerente en una empresa de tecnología con problemas financieros. Un paso en falso. Y él también estaría en la cuerda floja. Fue entonces cuando recordé algo que había pasado por alto durante años. La herencia de mi abuelo. Una considerable suma de dinero que había estado acumulando intereses en un fideicomiso. Hasta ese momento, no la había tocado, pensando que no la necesitaba. Pero ahora, tenía una idea diferente. Llamé a mi abogado al día siguiente. Quiero usar mi fideicomiso para adquirir una participación en una empresa. Le dije, ¿es posible moverme rápido? El abogado, un hombre mayor con lentes gruesos, asintió. Por supuesto, Juliana. Si ya tienes una empresa en mente, podemos comenzar los trámites de inmediato. La empresa en mi mente no era otra que la donde Miguel trabajaba. Tras semanas de reuniones, análisis y negociaciones, logré adquirir una participación mayoritaria. Fue un movimiento silencioso, cuidadosamente planeado para que nadie sospechara hasta que fuera demasiado tarde. El día en que tomé el control oficial, convoqué una reunión con el personal directivo. Miguel, sentado al final de la mesa, no podía ocultar su sorpresa al verme entrar con seguridad. Buenas tardes a todos, comencé, dejando que mi mirada recorriera la sala antes de detenerme en Miguel. Soy Juliana Reyes, y a partir de hoy, tengo la última palabra en esta empresa. Miguel me miró boquiabierto. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, con un tono que intentaba ser neutral, pero que delataba su desconcierto. Negocios, Miguel, respondí con una sonrisa fría. Y en los negocios, todo es cuestión de decisiones estratégicas. La reunión continuó con formalidades, pero era evidente que Miguel estaba incómodo. Durante las semanas siguientes, fui implementando cambios que afectaron directamente su posición. Eliminé su departamento, reasigné proyectos clave y reduje el personal bajo su mando. Era un juego de poder que disfrutaba más de lo que esperaba. Una tarde, lo llamé a mi oficina. Cuando entró, su expresión era una mezcla de frustración y confusión. Juliana, esto es personal, ¿verdad?, dijo, cerrando la puerta detrás de él. No puedes decirme que todo esto es una simple coincidencia. Le sostuve la mirada y me recargué en mi silla, cruzando las piernas con calma. ¿Personal? No, Miguel. Esto es estrictamente profesional. Si tus habilidades no son suficientes para mantenerte en tu posición, eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué estás haciendo esto?, insistió, su voz ahora más tensa. Me incliné hacia él, asegurándome de que cada palabra quedara grabada en su mente. Porque puedo. Finalmente, Miguel entendió que no tenía escapatoria. Días después, presentó su renuncia. Lo vi salir de la oficina con una caja de cartón en las manos, sus hombros caídos y su orgullo destrozado. Había perdido no solo su trabajo, sino también la estabilidad económica que mantenía su relación con Emilia. Pero esto no era suficiente. Sabía que Emilia dependía de los lujos y atenciones que Miguel podía proporcionarle. Ahora, sin empleo ni recursos, Miguel no sería más que una carga para ella. Una noche, mientras revisaba unos documentos, recibí un mensaje inesperado. Era una captura de pantalla de las redes sociales, enviada por Sofía. ¿Ya viste esto?, decía el texto. Abrí la imagen y me encontré con una publicación de Emilia. Era una selfie frente a un restaurante caro, con una copa de vino en la mano y la frase: siempre encontramos la manera de salir adelante, ¿verdad, mi guiño? Cerré los ojos, respirando profundamente para calmar el fuego que sentía arder en mi pecho. Si Emilia creía que había ganado esta vez, estaba muy equivocada. Esa noche, llamé a Sofía. «Tenemos que subir la apuesta», le dije. «¿Qué tienes en mente?», preguntó con curiosidad. «Voy a asegurarme de que Emilia pierda todo lo que ha construido. Quiero que sienta lo que significa quedarse sola, sin nada ni nadie». «Perfecto. Déjamelo a mí. Tengo un par de contactos que nos pueden ayudar con eso». La conversación terminó, pero sabía que esto apenas era el comienzo de la caída de Emilia. La llamada del desconocido seguía rondando en mi mente. Su tono tranquilo, casi casual, me había dejado intrigada. Algo que podría interesarle, había dicho. No era común que alguien se ofreciera a proporcionar información de manera tan abierta.
y mucho menos cuando sabía que planeaba usarla para destruir a Emilia. El hombre pidió que nos reuniéramos en un café discreto en Polanco. Al llegar, lo reconocí de inmediato por su descripción. Cabello oscuro, un traje sobrio y una expresión seria. Me levanté de mi asiento al verlo acercarse. «Señorita Reyes», saludó, estrechándome la mano. «Me llamo Carlos. Gracias por venir». «Espero que valga la pena», respondí, tomando asiento nuevamente. Carlos no perdió tiempo. Abrió una carpeta que llevaba consigo y la deslizó hacia mí. Dentro había documentos, correos electrónicos impresos y fotografías. Cada pieza de evidencia era un golpe directo a la imagen que Emilia había proyectado durante años. «Emilia no es quien dice ser», comenzó. «Trabajé con ella en su anterior empleo, y puedo decirle que su carrera está llena de engaños. Aquí encontrará pruebas de que manipuló a colegas, se adjudicó el trabajo de otros y hasta mintió en su currículum para obtener su puesto actual». Pasé las páginas lentamente, sintiendo cómo mi mente se llenaba de planes. Había correos donde Emilia amenazaba sutilmente a compañeros de trabajo, mensajes donde se burlaba de superiores que confiaban en ella, y hasta una fotografía de un documento que sugería que había malversado fondos de un proyecto. «¿Por qué me estás dando esto?», pregunté finalmente, levantando la vista hacia Carlos. «Porque ella arruinó mi vida», respondió con frialdad. «Yo era uno de esos colegas que manipuló. Perdí mi trabajo por culpa de sus mentiras, y nadie quiso escucharme. Pero usted parece tener los recursos para hacer algo al respecto». No lo pensé dos veces. Tomé los documentos y los guardé en mi bolso. Carlos me dio su tarjeta con un número para contactarlo si necesitaba más información. Al despedirnos, sentí que el destino me había puesto en el camino correcto. Era hora de acabar con Emilia de una vez por todas. Con la ayuda de Sofía, organicé un plan para exponer a Emilia en un evento social de gran relevancia, la gala anual de la agencia de publicidad donde trabajaba. Gracias a los contactos de Sofía, conseguimos que me invitaran como patrocinadora. Sabía que Emilia estaría allí, rodeada de colegas y superiores. Era el escenario perfecto. La noche del evento, me aseguré de estar impecable. Un vestido negro ceñido, joyas discretas y un maquillaje que proyectaba confianza. Al llegar, sentí las miradas de curiosidad. No era habitual que una outsider como yo asistiera a un evento tan exclusivo. Poco después, vi a Emilia. Estaba radiante, como siempre, rodeada de personas que la admiraban y escuchaban sus historias exageradas. Miguel no estaba con ella. Parecía que mi estrategia financiera había comenzado a afectarlo más de lo que esperaba. La velada avanzó con normalidad hasta que llegó el momento de los discursos. Cuando Emilia subió al escenario para agradecer a sus compañeros y a la empresa, supe que había llegado mi turno. Me acerqué a uno de los organizadores y le pedí el micrófono. «Perdón por la interrupción», dije con una sonrisa mientras subía al escenario, «pero creo que hay algo que todos aquí deberían saber». Las miradas de confusión y curiosidad llenaron el salón. Emilia me observaba desde el otro lado del escenario, su sonrisa desapareciendo lentamente. En este mundo competitivo, todos admiramos a quienes logran sobresalir con su talento y esfuerzo, continué. Pero, ¿qué pasa cuando ese éxito se construye a costa de los demás? Cuando se manipula, se miente y se traiciona para llegar a la cima. El silencio en la sala era abrumador. Deslicé una carpeta sobre el atril y comencé a sacar los documentos uno por uno. «Emilia López», dije, mirando directamente hacia ella, «ha engañado a esta empresa y a muchos de ustedes. Aquí tengo pruebas de que ha tomado crédito por el trabajo de sus colegas, ha manipulado a sus superiores y, lo más grave, ha utilizado fondos de proyectos para su beneficio personal». Los murmullos comenzaron a llenar el salón mientras mostraba las fotografías y correos proyectados en una pantalla detrás de mí. Emilia intentó interrumpirme, pero alguien del público gritó, «¡Deja que termine!». «Y eso no es todo», añadí. «También ha intentado destruir la reputación de quienes no se alinean con sus intereses. Esta noche, quiero que todos sepan la verdad sobre la persona a la que han confiado tanto». Emilia, ahora pálida, subió al escenario y trató de quitarme el micrófono, pero un guardia de seguridad la detuvo. «¡Esto es una mentira!», gritaba, mientras yo bajaba del escenario con las redes sociales estaban inundadas con videos del evento. Emilia se convirtió en tendencia, pero no de la manera que ella habría deseado. La agencia anunció una investigación interna, y varios de sus antiguos colegas comenzaron a compartir sus propias experiencias con ella. Esa mañana, mientras leía los comentarios en línea, recibí una llamada de Miguel. «¿Qué hiciste, Juliana?», dijo, su voz cargada de ira. «Estás destruyendo a Emilia». «No, Miguel», respondí, tranquila. «Ella se destruyó sola. Yo solo mostré la verdad». Miguel guardó silencio por un momento antes de colgar. Me recosté en mi sofá, satisfecha, pero sabía que esto aún no había terminado.
Emilia había caído públicamente, pero aún quedaban cuentas pendientes. Y Miguel no tardaría en descubrir que su mundo también estaba a punto de desmoronarse. Más tarde, mientras revisaba los titulares sobre Emilia, una notificación en mi teléfono llamó mi atención. Era un mensaje de Carlos, el hombre que me había proporcionado la información inicial. Juliana, hay algo más que necesitas saber sobre Miguel. Esto podría cambiar todo. Los días que siguieron a la exposición de Emilia fueron caóticos. Las redes sociales seguían ardiendo, y su nombre se había convertido en sinónimo de engaño. Pero mi atención ya no estaba en ella. El mensaje de Carlos había despertado mi curiosidad. Juliana, hay algo más que necesitas saber sobre Miguel. Esto podría cambiar todo. Llamé a Carlos de inmediato, ansiosa por escuchar lo que tenía que decir. No tardó en responder. Pensé que te interesaría saber que Miguel ha estado involucrado en algo más que deudas. Comenzó con un tono cauteloso. Recientemente descubrí que tiene vínculos con negocios turbios. Digamos que no siempre ha sido el ciudadano ejemplar que aparenta ser. ¿Qué tipo de negocios?, pregunté, sintiendo que mi pecho se apretaba. Prestamistas ilegales. Al parecer, Miguel pidió un préstamo considerable hace unos años para mantener su estilo de vida, pero no ha podido pagarlo. Y las personas a las que les debe no son conocidas por su paciencia. La información era como un golpe directo al estómago. Durante años había creído que Miguel simplemente estaba pasando por una mala racha financiera. Ahora entendía que había algo mucho más oscuro detrás de su comportamiento evasivo y su constante necesidad de demostrar éxito. Decidí investigar por mi cuenta. Sofía me puso en contacto con un experto en análisis financiero, quien confirmó lo que Carlos había dicho. Miguel no solo estaba endeudado, sino que también había usado su posición en la empresa para desviar fondos y encubrir pagos personales. La magnitud de su situación era aterradora. A pesar de todo, sabía que no podía dejarlo pasar. Miguel debía enfrentar las consecuencias, y no solo en privado. Esta vez, el mundo entero sabría quién era realmente. Planeé cuidadosamente mi siguiente movimiento. Con la ayuda de Sofía, organicé una conferencia de prensa bajo el pretexto de lanzar un nuevo proyecto de la empresa. Aseguré que Miguel estuviera presente, haciéndole creer que sería una oportunidad para redimirse ante sus colegas y el público. El día de la conferencia, la sala estaba llena de periodistas, empresarios y curiosos. Miguel se veía incómodo pero emocionado, probablemente pensando que esta era su oportunidad para recuperar algo de dignidad. Subió al escenario cuando lo llamaron, agradeciendo a todos por asistir y hablando con entusiasmo sobre el nuevo capítulo de la empresa. Entonces llegó mi turno. Gracias, Miguel, por esa introducción, dije mientras tomaba el micrófono. Pero creo que todos aquí merecen escuchar la historia completa. La sala quedó en silencio. Desde el escenario observé cómo Miguel comenzaba a tensarse. En los últimos meses, hemos llevado a cabo una auditoría interna para asegurarnos de que todos nuestros procesos financieros sean transparentes y éticos. Continué. Y, desafortunadamente, hemos encontrado irregularidades significativas relacionadas con uno de nuestros exdirectivos. Miguel se levantó de su asiento, claramente alarmado. ¿Qué estás haciendo, Juliana?, murmuró en voz alta, pero ignoré su interrupción. Se han desviado fondos de proyectos clave, dejando a la empresa en una posición precaria. Además, descubrimos que esta persona tiene vínculos con actividades ilegales fuera de la empresa. El murmullo en la sala creció rápidamente. Finalmente, miré a Miguel directamente. Señor Miguel Jiménez, los documentos están disponibles para todos los presentes. Espero que tenga algo que decir al respecto. Miguel intentó hablar, pero los periodistas ya lo rodeaban, haciendo preguntas agresivas mientras las cámaras destellaban a su alrededor. Lo vi intentar salir de la sala, pero un par de oficiales de policía lo esperaban en la puerta. Era evidente que las consecuencias legales no tardarían en alcanzarlo. Mientras Miguel enfrentaba su caída pública, Emilia no estaba en una mejor posición. La agencia de publicidad había emitido un comunicado confirmando su despido, y los antiguos colegas que habían sido víctimas de sus manipulaciones ahora hablaban abiertamente sobre ella. Sin empleo ni aliados, su vida social también comenzó a desmoronarse. Una tarde, recibí una llamada inesperada. Era Emilia. Dudé en contestar, pero la curiosidad fue más fuerte. Juliana, comenzó con una voz débil. Necesito hablar contigo. ¿Hablar? ¿Ahora quieres hablar?, respondí tratando de mantener mi tono frío. Por favor, sé que hice cosas terribles, pero no puedo enfrentar esto sola. Todo el mundo me ha dado la espalda. Miguel ni siquiera me contesta las llamadas. Su desesperación era evidente, pero no sentí compasión. Emilia, todo lo que te está pasando es consecuencia de tus propias acciones. Yo solo mostré la verdad. No puedes esperar que alguien te rescate esta vez. ¿Es esto lo que querías? ¿Verme destruida?, preguntó entre sollozos. Quería justicia, respondí con firmeza.
Y creo que finalmente la conseguí. Colgué antes de que pudiera decir algo más. No quería cargar con su culpa ni con sus lágrimas. Ella y Miguel habían tomado sus decisiones, y ahora enfrentaban las consecuencias. Esa noche, mientras estaba sentada en mi sala, reflexioné sobre lo lejos que había llegado. Había derribado a Miguel y a Emilia, expuesto sus mentiras y recuperado mi dignidad. Pero había algo que no podía ignorar. ¿Había llegado demasiado lejos? El sonido de mi teléfono interrumpió mis pensamientos. Era Sofía. «Juliana, tienes que ver esto», dijo, enviándome un enlace a un artículo. Lo abrí, y mi corazón dio un vuelco. Era un reportaje sobre los prestamistas con los que Miguel estaba involucrado. Al parecer, habían comenzado a buscarlo después de su caída pública, y las cosas no pintaban bien para él. ¿Crees que esté en peligro?, pregunté, sintiendo una punzada de preocupación. No lo sé, respondió Sofía, pero esto está lejos de terminar. Poco después, recibí un mensaje anónimo. Sabemos lo que hiciste, y estamos observando. ¿Quién me estaba vigilando? ¿Los prestamistas de Miguel? ¿Alguien más? La historia estaba a punto de volverse aún más peligrosa. El mensaje anónimo resonaba en mi cabeza. Sabemos lo que hiciste, y estamos observando. Era inquietante, pero al mismo tiempo no parecía ser una simple amenaza. Había algo en su tono que sugería más que intimidación. Lo compartí con Sofía, quien, como siempre, tenía un enfoque directo. ¿Crees que pueda ser de los prestamistas de Miguel?, me preguntó, mientras analizaba el mensaje en su teléfono. No estoy segura. Podría ser, pero también podría ser alguien más involucrado en sus asuntos turbios. Miguel hizo muchos enemigos en su camino. Decidimos actuar con cautela. Sofía sugirió que contratara seguridad privada, y aunque al principio me pareció exagerado, acepté. No iba a permitir que algo me desviara del curso. Sin embargo, el mensaje me hizo reflexionar. Quizás era hora de llevar las cosas por un camino más formal. Con toda la evidencia que había recopilado sobre Miguel y Emilia, sabía que podía involucrar a las autoridades. Si lo hacía correctamente, ellos enfrentarían consecuencias legales mucho más graves de las que ya sufrían. Mi primer paso fue contactar a un abogado especializado en casos de fraude y corrupción. Cuando le mostré los documentos sobre Miguel, incluyendo pruebas de desvío de fondos y sus conexiones con prestamistas ilegales, su reacción fue inmediata. «Esto no es solo un caso de fraude», dijo mientras revisaba los papeles. «Esto podría ser considerado delincuencia organizada. Si seguimos adelante, Miguel no verá la luz del día en mucho tiempo». «¿Qué necesitarías para proceder?», pregunté, sintiendo una mezcla de satisfacción y nerviosismo. «Testigos dispuestos a colaborar. Y sería ideal contactar a las autoridades financieras. Ellos tienen los recursos para investigar más a fondo». Con la ayuda de Sofía, localicé a antiguos colegas de Miguel que habían sufrido por sus manejos corruptos. Algunos dudaron al principio, temiendo represalias, pero eventualmente accedieron a testificar. También proporcionamos toda la información que Carlos nos había dado sobre los prestamistas, estableciendo un vínculo claro entre ellos y Miguel. Las autoridades financieras no tardaron en intervenir. Unos días después, vi las noticias en la televisión. Miguel había sido detenido por agentes federales mientras intentaba reunirse con uno de sus antiguos contactos. Los cargos en su contra incluían fraude, malversación de fondos y asociación ilícita. Las imágenes de su arresto se volvieron virales, y los titulares no tardaron en estigmatizarlo como el empresario caído en desgracia. Mientras tanto, Emilia enfrentaba sus propios demonios. Con su reputación hecha pedazos y su carrera en ruinas, había comenzado a buscar formas de recuperar algo de control. Sin embargo, mis acciones habían plantado una semilla que estaba a punto de germinar. Uno de los antiguos colegas de Emilia presentó una denuncia formal contra ella por acoso laboral y difamación. La evidencia era contundente. Correos electrónicos y mensajes donde Emilia intimidaba a sus subordinados para que tomaran decisiones en su favor. Cuando la noticia llegó a los medios, la presión aumentó. Poco después, Emilia recibió una citación para comparecer en un juicio laboral. Su arrogancia habitual había desaparecido, reemplazada por una actitud de desesperación. La vi desde lejos el día de la audiencia, y casi no la reconocí. Su cabello estaba desarreglado, y llevaba un traje que parecía prestado. «Esto es una farsa», dijo, tratando de defenderse ante el juez. «Todos están en mi contra. Esto no es justo». El juez, sin embargo, no mostró simpatía. «Señorita López, los documentos hablan por sí solos. Este tribunal tomará una decisión basada en las pruebas, no en opiniones personales». El veredicto fue claro. Emilia fue declarada culpable de comportamiento laboral poco ético y se le ordenó pagar una indemnización significativa a las víctimas. Además, quedó inhabilitada para trabajar en su campo por varios años. Mientras Miguel enfrentaba su proceso legal,
y Emilia lidiaba con su vergüenza pública. El misterio del mensaje anónimo seguía sin resolverse. Una tarde, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Quién habla?, pregunté, con el corazón latiendo con fuerza. Soy alguien que también fue víctima de Miguel y Emilia, dijo una voz masculina. Sé lo que hiciste, y quiero ayudarte a terminar lo que empezaste. ¿Por qué debería confiar en ti? Porque tengo algo que ellos siempre intentaron ocultar, algo que podría hundirlos para siempre. Si quieres saber más, nos veremos mañana en el Parque Chapultepec, a las 4. La llamada terminó antes de que pudiera hacer más preguntas. Sabía que era arriesgado, pero mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. El hombre que apareció en Chapultepec era diferente a lo que esperaba. Vestía de manera sencilla, con una gorra que le cubría parte del rostro. Me entregó un sobre sin decir una palabra, y antes de que pudiera preguntarle algo, se marchó rápidamente. Dentro del sobre había una USB y una nota. Esto contiene todo lo que necesitas para exponer la verdad final. Ellos sabían que este día llegaría. Regresé a casa, conecté la USB a mi computadora y descubrí un archivo lleno de grabaciones. Eran conversaciones entre Miguel y Emilia, donde discutían estrategias para manipular a las personas a su alrededor. Hablaban abiertamente sobre cómo se aprovechaban de los demás. Y lo peor de todo, admitían haber encubierto un incidente que involucraba a uno de los prestamistas. Mi piel se erizó al escuchar sus voces, tan casuales, tan frías. Esto no era solo evidencia, era la llave para cerrar este capítulo de una vez por todas. Esa misma noche, mientras revisaba las grabaciones, recibí un mensaje de un número desconocido. Si publicas eso, te arriesgas a más de lo que puedes manejar. Decide con cuidado. ¿Quién estaba intentando detenerme? ¿Y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger la verdad? La batalla estaba lejos de terminar. El mensaje de advertencia no me detuvo. Después de todo lo que había enfrentado, no iba a retroceder ahora. La USB contenía suficiente información para cerrar este capítulo de manera definitiva, y sabía que era el momento de usarla estratégicamente. Sin embargo, no podía ser impulsiva. Si hacía esto de la manera correcta, no solo podría acabar con Miguel y Emilia, sino también reinventarme completamente. Decidí contactar a un periodista de renombre, alguien confiable y conocido por su ética. Sofía, como siempre, fue mi aliada. Conozco a alguien, me dijo. Rafael Ortega. Tiene una columna en El Financiero y un programa de entrevistas muy popular. Si quieres que esto llegue al público de forma segura, él es tu hombre. Una semana después, estaba sentada frente a Rafael en su oficina. Él examinó los documentos, las grabaciones y toda la información que había recopilado con una expresión de asombro y profesionalismo. Esto es explosivo, dijo finalmente. Si lo hacemos bien, no solo será un escándalo, será un cambio en la percepción pública sobre la corrupción y el abuso de poder. Quiero que la verdad salga a la luz, le dije, pero también quiero asegurarme de que las víctimas de Miguel y Emilia obtengan justicia. Esto no es solo una venganza personal. Rafael asintió. Déjamelo a mí. Publicaremos una investigación detallada en 3 partes. Necesitaré tiempo para verificar todo y proteger a nuestras fuentes. Cuando la primera parte de la investigación se publicó, el impacto fue inmediato. Titulada Los secretos oscuros de Miguel Jiménez y Emilia López, el artículo detallaba las estrategias de manipulación de ambos, los fondos desviados y las grabaciones que los incriminaban. Las redes sociales explotaron. Personas que habían sido afectadas por ellos comenzaron a compartir sus historias, mientras que otros expresaban su indignación por cómo habían logrado operar impunemente durante tanto tiempo. Miguel, que aún enfrentaba su proceso legal, fue trasladado a una prisión de máxima seguridad por el riesgo que representaba su conexión con los prestamistas. Emilia, por su parte, fue acosada por los medios y repudiada por sus antiguos colegas y amigos. La segunda y tercera parte del artículo profundizaron en las víctimas, destacando cómo Miguel y Emilia habían destruido vidas con su ambición desmedida. Rafael me invitó a su programa para hablar sobre mi experiencia y mi papel en exponer la verdad. «Eres valiente, Juliana», me dijo durante la entrevista. «¿Qué te llevó a tomar esta decisión tan difícil?» «Durante años, permití que me hicieran a un lado», respondí, mirando directamente a la cámara. Pero llegó un punto en el que entendí que merecía más, que mi silencio no era justicia. Quiero que esta historia sea un recordatorio de que, a veces, enfrentar la verdad es el primer paso para recuperar nuestra dignidad. Después de la exposición, mi vida cambió drásticamente. Personas que habían seguido mi historia comenzaron a contactarme, agradeciéndome por darles el valor de enfrentar sus propias luchas. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, y mi nombre comenzó a ser asociado con la lucha contra la corrupción y la injusticia. Un día, Sofía me propuso una idea.
¿Y si usas esta plataforma para algo más grande? Podrías fundar una organización que ayude a personas a enfrentarse a situaciones como la tuya. La idea resonó en mí. Así nació la Fundación Renacer, dedicada a apoyar a víctimas de abuso de poder y acoso laboral. La fundación no solo proporcionaba recursos legales, sino también terapia y orientación para reconstruir vidas. En el primer evento de la fundación, hablé ante un auditorio lleno de personas. Era un momento que nunca hubiera imaginado años atrás, cuando estaba atrapada en una relación que me hacía sentir invisible. No somos definidos por lo que nos hacen, dije al final de mi discurso. Somos definidos por cómo elegimos levantarnos después. Mientras mi vida florecía, Miguel y Emilia enfrentaban un destino muy diferente. Miguel, incapaz de pagar sus deudas y sin aliados, fue sentenciado a 15 años de prisión. Durante el juicio, trató de defenderse diciendo que había sido manipulado por otros, pero las pruebas eran irrefutables. Emilia, por su parte, cayó en el olvido. Los pocos amigos que le quedaban la abandonaron después del escándalo. Intentó reinventarse con proyectos independientes, pero su nombre estaba tan manchado que nadie quería asociarse con ella. Una tarde, mientras caminaba por el parque, la vi sentada sola en una banca. Su cabello estaba desordenado y su rostro reflejaba el peso de sus decisiones. Por un instante, sentí una punzada de lástima, pero luego recordé todo lo que había hecho. Pasé de largo sin decir una palabra. Una semana después recibí un paquete en la oficina de la fundación. Dentro había una nota que decía: "La verdad nunca muere. Hay más por descubrir". ¿Quién lo había enviado? ¿Qué significaba? Mi historia aún no había terminado. La llegada del paquete misterioso marcó un nuevo capítulo en mi vida, pero también me hizo reflexionar sobre cómo las decisiones que tomamos nos definen a largo plazo. Mientras sostenía la nota en mis manos, repasé mentalmente lo que había sucedido con Miguel, Emilia y, por supuesto, conmigo misma. Cada uno había seguido un camino completamente diferente, y el destino, de una forma u otra, había ajustado las cuentas. Después del escándalo que destruyó su carrera, Emilia desapareció del radar público. Durante los meses siguientes, intentó reconstruir su vida en la Ciudad de México, buscando oportunidades en industrias que no estuvieran relacionadas con la publicidad, pero su reputación la seguía como una sombra. Me enteré a través de Sofía que había terminado trabajando como dependiente en una tienda de lujo, irónicamente, rodeada de los mismos objetos que una vez disfrutó gracias a los privilegios que Miguel le proporcionaba. Pero ahora no eran para ella. La última vez que supe de Emilia, vivía en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, sola y tratando de mantener una vida tranquila. No sentía odio por ella. La compasión tampoco era exacta. Quizá lo que sentía era simplemente indiferencia, porque entendí que el ciclo de su vida ahora dependía únicamente de sus decisiones. El destino de Miguel fue más sombrío. Tras ser sentenciado a 15 años de prisión, su vida cambió drásticamente. La cárcel no solo lo despojó de su libertad, sino también de la imagen que tanto había trabajado por mantener. De acuerdo con los informes de los medios, había intentado apelar su sentencia varias veces, sin éxito. Los prestamistas a los que debía dinero tampoco se olvidaron de él. Según rumores, lo visitaron en prisión para ajustar cuentas. Nadie sabe exactamente qué ocurrió durante esas visitas, pero después de cada una, Miguel parecía más derrotado. Lo que más me sorprendió fue recibir una carta de él, meses después de su encarcelamiento. La abrí con curiosidad y leí sus palabras cuidadosamente escritas a mano. Juliana, ahora entiendo cuánto daño te hice y cuánto tiempo me negué a aceptarlo. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que lamento todo. Tal vez en otra vida hubiera sido un hombre diferente. Tal vez, en otra vida, hubiera sido digno de ti. La carta no me conmovió. Me parecía que sus palabras no eran más que una reflexión tardía, un intento de redención que no podía cambiar el daño hecho. La guardé en un cajón y nunca respondí. Mi vida, en cambio, había dado un giro extraordinario. La Fundación Renacer creció rápidamente, convirtiéndose en un faro para aquellos que buscaban justicia y empoderamiento. Personas de todo México acudían a nosotros, y cada caso que resolvíamos me recordaba que había encontrado un propósito más grande que cualquier venganza. Mi trabajo también me llevó a obtener reconocimiento público. Fui invitada a conferencias, entrevistas y eventos internacionales donde compartí mi historia, pero nunca perdí de vista lo más importante: ayudar a quienes necesitaban una voz cuando sentían que no tenían ninguna. En mi vida personal también encontré estabilidad. No volví a buscar relaciones basadas en la aprobación de otros. Por el contrario, aprendí a priorizarme, a rodearme de personas que valoraban mi presencia sin condiciones. Sofía seguía siendo mi aliada más cercana, y juntas nos asegurábamos de que nadie olvidara por qué la Fundación Renacer existía.
Ahora, sobre ese paquete. Después de analizarlo cuidadosamente, descubrí que contenía información adicional sobre los prestamistas con los que Miguel había trabajado. Al parecer, algunos de ellos tenían conexiones con figuras políticas importantes. Era un descubrimiento peligroso, pero también una oportunidad para exponer una red de corrupción mucho más grande de lo que había imaginado. Me senté frente a mi escritorio, mirando la nota que lo acompañaba. La verdad nunca muere. Hay más por descubrir. Sabía que el camino que había tomado no era fácil, pero también sabía que no podía detenerme. Vamos a seguir, murmuré para mí misma, mientras tomaba el primer documento del paquete y comenzaba a leer. A veces pienso en cómo empezó todo. Una relación rota, una traición, un dolor que parecía insuperable. Pero ahora entiendo que esas experiencias no me definieron. Lo que me definió fue la manera en que elegí enfrentar ese dolor. Cómo convertí mi historia en algo más grande, algo que pudiera transformar vidas además de la mía. Emilia y Miguel fueron lecciones, no enemigos. Y aunque sus nombres han quedado en mi pasado, su impacto sigue siendo parte de la mujer que soy hoy. La verdad siempre encuentra su camino, y yo seguiré caminando junto a ella, sin miedo.